Estudiantes, ¿cómo están? El saludo nuevamente. Mi nombre es Juan Antonio. De ahora en adelante Juancho, está más corto. Vamos a continuar capítulo 3 de la unidad 2 en el módulo 11, movimientos culturales. Entramos a lo que es sección 6, movimientos juveniles. Y bueno, los movimientos juveniles pueden diferir entre ellos por la forma. La música, en especial el rock, considerado en sentido genérico, permite explicar la continuidad de una buena parte de los movimientos juveniles de la posguerra, pues en sí mismo el rock es un movimiento juvenil transgeneracional que refleja las situaciones cambiantes de los jóvenes pertenecientes a un mundo más intercomunicado e interdependiente. Transgeneracional, ¿qué es? Bueno, lo que escucharon nuestros abuelos, lo escucharon nuestros papás, lo escuchamos nosotros y nos sigue gustando, seguimos escuchando. En este momento dice rock y yo se me ocurre pensar en el rock de la cárcel, por poner un ejemplo, lo escuchamos todos en alguna fiesta, nos sigue gustando, algunos más, algunos menos. Recomendación, nuevamente, lo que trato de insistirles muy frecuentemente: tengan a la mano su diccionario. Si tienen a la mano un diccionario, eh, pueden resolver sus dudas en cuanto a una palabrita que no entiendan de momento. Si no tienen un diccionario físico, es válido. Vayan a la página www.rae.es. La Real Academia Española. A la derecha tiene un recuadro rojo con algunas casillas para llenar. Ahí escriben la palabra que ustedes necesiten. Después le dan un clic en donde tiene la forma de lupita, una lupita, y ahí le dan un clic, los manda al diccionario. Como ahorita buscamos transgeneracional, le pueden dar enter o le pueden dar ¿cómo se llama? Un clic ahí en la lupita que les decía, y los manda a lo que es el diccionario. La dirección del diccionario dle.rae.es, y aquí ya nos aparece abajo la palabra que buscamos. En este caso me dice que no está en el diccionario. Muy bien, como ejemplo de búsqueda ya sirve. Transgeneracional, ya les expliqué de qué se trata. Posiblemente sean palabras que pues nos hemos inventado recientemente, no están en el diccionario de la Real Academia o no están reconocidas por alguna razón. El caso es que entendamos lo que estamos, ¿cómo se llama? Lo que estamos leyendo. Si no nos contesta lo del RAE, podemos buscar en Google directamente, y Google nos tendrá que decir algo a fuerza. Transgeneracional en Google nos debe de dar algún resultado, ¿sí? Ahora bien, lo que nos trata de decir esto de los movimientos juveniles es, y ejemplificado con el rock, nos quiere decir que así como el rock fue un movimiento juvenil, finalmente hay otros movimientos juveniles que van avanzando y van trans, trans este, llevan continuidad a través de las generaciones. Trascendiendo es la palabra que busco, van trascendiendo. Aquí está ya en el transgeneracional, y dice ¿qué es transgeneracional? Ya nos da una definición. Biodescodificación transgeneracional, la psicogenealogía, parte de la premisa. Bien, o sea, hay varias respuestas, y alguna de ellas nos debe dar una idea de lo que estamos queriendo leer. Nos dice: Elvis Presley pasó a la historia como el rey del rock and roll por dos sencillas razones. Primero, adaptó el gusto de los jóvenes blancos estadounidenses. El rhythm and blues adaptó al gusto de los jóvenes blancos estadounidenses el rhythm and blues. El rhythm and blues era creado por músicos negros durante los años 40. Segundo, sus grabaciones alcanzaron cifras récord de ventas y todavía es una de las más vendidas.
dice que adaptó el rhythm and blues. Esto es algo parecido al jazz, un tipo de jazz, un tipo de ritmos creado por músicos negros en este caso. Aquí se me viene un comentario de alguna vez, en algún lado lo leí, decía, ¿cómo es posible que un blanco toque música de negros? ¿Cómo es que un blanco puede tocar como negro? Eh, Había ciertas y muchas diferencias sociales muy marcadas, mucha discriminación. Yo creo que todavía la hay, nada más que ya no la pueden expresar abiertamente, sin embargo, siempre la habrá. Esos gringos siempre han sido muy elitistas, por más que lo que se empeñen en negarlo. Y bueno, nuevamente, opinión personal mía y que nada tiene que ver aquí con esto. Dice el material, rock and roll es un término que fue usado por primera vez en 1951 por Alan Freed. Alan Freed aquí nos lo va a mencionar más adelante, el año también, 1951. Alan Freed era un disc jockey. El disc jockey en español es un montador de discos. Regularmente usamos el DJ. Ahora sí, espero yo que ya todos sepamos lo que es un DJ. Más adelante dice el uso del rock and roll, etcétera, con referencia al acto sexual es tradicional en el blues. Eh, Esta palabra rock and roll llevaba connotaciones sexuales en aquella época. Todavía hoy lo lleva, incluso alguien por ahí con la canción de Falco, Rock Me Amadeus, creo que lo interpretan como que tiene este tipo de connotación. El hecho es de que cuando llega la música, este rhythm and blues, eh, y entonces era así, rhythm and blues, y era modificado por estos artistas, por Elvis Presley y otros. Y cuando llega Alan Freed y le da todavía esta connotación al ritmo, que de por sí era novedoso, que de por sí era estruendoso, que de por sí era ya extravagante, con esta connotación del nombre, adquiere gran aceptación por los jóvenes, que como sabemos, todos pasamos por ahí. Bueno, los jóvenes buscan libertinaje, buscan libertad, o buscan libertad que se convierte en libertinaje. El caso es que fuimos y son rebeldes todos los jóvenes. Continuamos, rock and roll, la tercera revolución tecnológica, y nos empieza a dar una historia de los discos de 78 revoluciones por minuto. Yo no los conocí, eran unos discos de 10 pulgadas, 8 pulgadas, tenían solo una pista por un lado. Más adelante salió el de 45 revoluciones por minuto, un disco pequeñito, ya era de menos revoluciones. Tenía igual una pista por cada lado. Fue muy famoso en las estaciones de radio este tipo de disco porque eran los sencillos que le llamaban y eran los que usaban las radiodifusoras. Más adelante empezó el de 33 revoluciones por minuto, que era el LP, el long play o el de larga duración, que ya venía por 5 o 6 canciones por cada lado. Bueno, cambiaron las tecnologías, ya el LP, ya el de 45, el sencillo, ya era con una tecnología de microsurco para las pistas de las canciones. Por eso es que se pudo hacer más pequeño el espacio necesario para una pista y que posteriormente cupieran más pistas en el disco, en el LP. Ahora bien, nos da también un avance de que las grabaciones eran monoaurales y que después fueron a estereofónicas. Nos habla también de que los equipos de sonido fueron mejorando fidelidad, se escuchaban feo. Yo no sé quién haya escuchado todavía aparatos viejos o alguna película con esas bocinotas tipo RCA que tenían en los discos, y ya posteriormente pues los sonidos de hoy son muy diferentes. La radio fue por excelencia, fue el medio por excelencia para la difusión del rock and roll. Más adelante, más atrás nos dice
que los discos. Dice, del disco de 45 revoluciones fue un artículo que, al ser popularizado por las emisoras de radio especializadas en las audiencias juveniles, se convirtió en el principal medio de difusión del rock and roll. Nos dice que fue el disco, más adelante nos dice que fue la radio. Finalmente la radio impulsa el disco, impulsa el sencillo, y es de la forma que van evolucionando. El pleno desarrollo de la sociedad de consumo, la industria electrónica hizo del rock and roll un fenómeno de masas, pero de las masas juveniles. Con ellos sentó las bases para la comunicación de nuevos mensajes y para la transformación de las pautas culturales predominantes en la sociedad estadounidense. Nos da una idea de cómo el rock fue trascendiendo entre la población, entre los jóvenes de una generación a otra. Nos da el ejemplo de cómo es que un movimiento avanza de una generación a otra. Tengan aquí atención hacia los fechas, los nombres pocos que hay por aquí, entiendan el concepto de cómo es que va avanzando. Tenemos 11 minutos, vamos a ver si podemos avanzar otro poquito. Nueva música, nuevos mensajes, nuevas normas de conducta. En los 50, el sur de Estados Unidos predominaba la segregación racial. Ya les comentaba yo que había separación, había este elitismo donde los negros eran esclavos, los blancos eran los amos y señores, y bueno, los negros regularmente no les eran reconocidos derechos, los blancos no les reconocían sus derechos. Aquí lo interesante con el rock and roll y este reconocimiento de derechos es que, a pesar de que había un ambiente en donde los negros tenían que estar aparte de los blancos, en las tocadas de rock, en las tocadas de rock and roll, se mezclaban negros y blancos. Acá nos menciona nuevamente Alan Freed. El primer concierto de rock and roll fue convocado por Alan Freed, un disc jockey blanco de Cleveland, el 21 de marzo de 1952. Arriba, si mal no recuerdo, decía 51. Finalmente, la fecha que nos da antes es la fecha en que se nombró rock and roll. Aquí la fecha 1952 es la fecha del concierto al que convocó Alan Freed. Puede ser que las dos fechas no hayan coincidido los dos sucesos, el nombramiento del rock and roll y la convocatoria del concierto. Si estamos más o menos claros, muy bien. Nos menciona Richie Valens. ¿Alguien habrá visto la película La Bamba? Bueno, Richie Valens existió, fue un mexicano rockero y pues fue importante en el rock and roll. Nos lo menciona para que tengamos por ahí en mente. Luego nos dicen las fases tempranas, la aportación de los músicos blancos fue modificar el ritmo de las canciones negras para hacerlas más agresivas. La aportación de los músicos blancos fue modificar el ritmo de las canciones negras para hacerlas más agresivas. No dice que van a empezar a decir majaderías, que van a empezar a agredir o a decir insultos, aunque sí los dicen. Lo que dice aquí es que si teníamos un ritmo muy lento, un ritmo tranquilo, de repente empezamos a hacer música, bueno, empezaron ellos, ¿verdad? Los músicos estos, a hacerla muy rápida y más estruendosa. ¿Quién de ustedes ha escuchado lo que es actualmente el género bossa? El género bossa es la inversa de lo que sucedió con el rock. El género bossa toma pistas del pop, pistas del rock, y las transfiere a unos ritmos más lentos, más tranquilos, casi incluso como de relajación, de alguna manera, ¿verdad? Los viejos se negaban a aceptar la música de negros. En este caso yo diría la música moderna,
Todavía me cuesta mucho trabajo, odio el reggaetón, el hip hop, bueno, no me acaba de gustar. Más adelante mencionaremos el rap original, el rap en los años 90, me gustaba mucho. Todavía ahora hay alguno que me gusta, no todo. Y en fin, ¿a qué viene esto? A que soy viejo. Me niego a aceptar la música moderna. Los jóvenes la hacían cada vez más suya y desafiaban el establishment. Establishment yo lo interpreto como estas normas establecidas, normas ya impuestas. Y a los jóvenes los quiero yo interpretar como rebeldes sin causa, por decirlo de algún modo. Entonces, detectaban las normas de conducta, no detectaban, se negaban a aceptar las normas de conducta tradicionales. Hacia mediados de los 70, no obstante, la influencia del rhythm and blues había alcanzado a los jóvenes británicos. Aquí ya vemos de qué manera la música, el rock, el rhythm and blues que modificaron aquellos músicos blancos, ya estaba en Europa, ya estaba del otro lado del Atlántico. Eric Burdon, Tom Jones, cantante solista, Eric Burdon de The Animals, Brian Jones, quien no conoce a Brian Jones, de The Rolling Stones. Entonces, estos ya buscaron volver a las raíces de la música negra y ahí se produjo un movimiento complejo. En un sentido, extendió la influencia del rock and roll de aquel lado del Atlántico y en otro recuperó y renovó los mensajes transmitidos por la nueva generación de rockers. Se convirtió este movimiento también en algo oculto. Llegó un momento en que como no era aceptado, no se transmitía en el radio, no se transmitía en muchos lugares y sin embargo se podía conseguir este tipo de música. Le llaman ellos underground. El underground es por abajo del agua, que literalmente diría por debajo de la tierra, nosotros decimos por debajito del agua. Entonces de manera un tanto clandestina. Nos explica un poco nuestro material que el estribillo de la canción It's My Life, interpretada por The Animals, es en gran medida expresa el núcleo esencial de la nueva filosofía juvenil de aquella época, que decía: es mi vida y hago lo que quiero, es mi vida de pensar, es mi modo de pensar y pienso lo que quiero, aun cuando esté equivocado y lleguen a lastimarme. Cantantes como Joan Baez y más tarde Bob Dylan. ¿Quién no ha escuchado de Bob Dylan? También es muy famoso. Dieron contenido social a sus mensajes. La primera introdujo mensajes de protesta política estrechamente vinculados al movimiento de objetores de conciencia. Había personas que no querían enrolarse en la armada. Recordemos que Estados Unidos siempre ha andado de grillero, de metiche y peleonero, y regularmente recluta a jóvenes, recluta de sus ciudadanos y en algunas ocasiones hasta a la fuerza para mandarlos al ejército. Y entonces empezaban estos personajes empezaron a hacer protesta dentro de las letras de la música. En este momento quiero recordar a Alex Lora de Three Souls in My Mind, pues si recuerdan este grupo, en donde tiene una canción que se llama Abuso de Autoridad. Es un ejemplo de lo que podría ser la protesta, la música en forma de protesta de aquellos tiempos cercanos. Finalmente Alex Lora también es del rock and roll y tiene este tipo de canciones de protesta. Más adelante, el segundo compuso temas de una crítica social profunda y con una nueva calidad literaria que tuvieron su máxima expresión en canciones clásicas como Like a Rolling Stones y Mr. Tambourine Man. El rock and roll se convirtió en un instrumento de crítica social. El rock and roll también criticaba a la vida, a las personas,
como en este caso yo les hago comentarios acerca de que no me gustan ciertas cosas, no me gustan estas otras. Bueno, el rock and roll lo tendría que decir de alguna manera cantando. Luego nos dice: un factor extramusical como la intervención militar estadounidense en Vietnam dio otro impulso al rock and roll renovado. Se habla de drogas, de la permisión de uso de drogas a los soldados. De ahí se convierte a amplios círculos juveniles en Estados Unidos. Luego ahí surge LSD, ácido lisérgico. La industria química empieza a producir ácido lisérgico, que es una droga. Dicen que cuando tomas ácido lisérgico ves la música. El libro nos lo explica, como percibes cambias con efectos peculiares sobre la forma en que el cerebro percibe las informaciones transmitidas por los sentidos. En este caso a mí me decían: ves la música. El libro nos lo explica de otra forma. Finalmente es una interpretación que se le da. Así surgió la psicodelia y fue incorporada al rock and roll por grupos como Jefferson Airplane, The Grateful Dead. El ritmo basado en tales tonos musicales dominantes fue sustituido por largas e infinitas variaciones a partir de un solo tono. Aquí ya tenemos explicado cómo es que el rock and roll o cualquier música va cambiando, yo diría degenerando. ¿Por qué? Porque el ejemplo nuevamente que les doy del rap, pasa que si el hip hop y luego se combina con reggae y termina siendo reggaetón, y bueno, ya el último ya no sé qué es. Entonces es un ejemplo de cómo los ritmos van cambiando, derivados a partir de una música. Lo que comentábamos al principio, finalmente tiene ciertas bifurcaciones y va cambiando de tonos. Y por decir de tonos quiero decir el ritmo, quiero decir en este caso nos habla de las guitarras, pero en general pues es el color, vaya, en general cambios generales, pocos, paulatinos, pero finalmente se van dando. La introspección psíquica fue llevada a nuevos modelos por Jim Morrison. Jim Morrison tocaba en The Doors, y por George Harrison de The Beatles. El primero recurrió a las drogas, el alcohol y finalmente a la poesía, es decir, Jim Morrison, como modos de formular y expresar su visión individual del mundo. George Harrison, después de experimentar con las drogas, se orientó hacia el yoga y la meditación. La experiencia individual seguía siendo un núcleo esencial de un rock and roll renovado que empezaba a convertirse en un fenómeno mundial de masas juveniles. Aquí hay una nota, dice: la experiencia individual seguía siendo el núcleo. Finalmente aquellos rockeros, aquellos músicos intentaban mantenerse diferentes. Ellos hacían música y querían ser diferentes, querían ser los únicos, querían distinguirse. Algunos lo conseguirían, algunos no. El hecho es de que aquí nos menciona ese tipo de experiencia individual. Nos habla de dos rockeros, de Jim Morrison y George Harrison, en la misma época. Unos lo hicieron de un modo, otro lo hizo de otro modo, y se obtienen resultados un poco diferentes. Tenemos un videito poquito largo, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a continuar más adelante el movimiento contra la intervención militar estadounidense en Vietnam y la contracultura hippie. Recuerden el like, denle me gusta, el pulgar arriba, para que el YouTube nos mantenga aquí vivos, y suscríbanse para cuando haya nuevos ¿cómo se llama? Para conforme se vayan actualizando los videos, conforme tengamos nueva información, pues se vayan enterando ustedes y la vean en cuanto tengan oportunidad. Eso es todo. Tengan excelente tarde, excelente día. Nos vemos pronto. Mi nombre es Juancho.